voy a enfocar en sodio y potasio porque son las que les van a tomar y son las que representan por ahí una amenaza para lo que sería el paciente, bien, son las que se tienen que corregir rápidamente o hay que saberlas corregir en las guardias o en las urgencias. Y son las únicas que le van a tomar ustedes por lo menos ahora en clínica 1, bien. Así que bueno, vamos a empezar. Cualquier duda, ya saben, me preguntan o me paran, bien. Bueno, entonces, vamos a empezar con estas alteraciones hidroelectrolíticas. Es un tema que no es que no es muy frecuente que le tomen, pero es importante que lo sepan. Y yo, acá como les dije, me voy a enfocar en sodio y potasio. Y lo que más le pueden tomar entre sodio y potasio va a ser o una hiponatremia aguda o alteraciones del potasio. Ya vamos a ver por qué, pero es más probable que le tomen potasio antes que sodio. ¿Estamos? Bueno, vamos a comenzar. Estas alteraciones hidroelectrolíticas con las cuales voy a empezar con disnatremia, que son las alteraciones del sodio, yo tengo que pensar que este sodio se puede alterar en cuanto a la concentración, ¿bien? Y tener una menor concentración en sangre o tener una mayor concentración en sangre. Entonces, si yo tengo una menor concentración en sangre, voy a tener una hiponatremia, y si tengo una mayor concentración en sangre, voy a tener una hipernatremia. ¿Bien? Lo que sí, vamos a aceptar. Ahí está, bien. Lo que sí es importante, bien, que cuando hablemos de alteraciones hidroelectrolíticas, bien, sepamos algunos valores de referencia. Porque si nosotros sabemos algunos valores de referencia, se nos va a hacer mucho más fácil entender todo. Bueno, el primer valor o concepto que yo quiero que ustedes sepan es este de acá, ¿bien? Si yo les escribo osmolaridad, ¿bien? Y yo les pregunto, ¿se acuerdan qué es la osmolaridad? ¿O qué se les viene a la cabeza? Cuando yo digo así, osmolaridad, por ejemplo, plasmática, urinaria. En este caso nos interesa las dos, pero principalmente la plasmática, ¿bien? Por ahí medio de ingreso esto, ahí cuando aprendíamos química del ingreso. Pero bueno, la osmolaridad básicamente es un parámetro que a mí me ayuda a determinar la concentración de moléculas osmóticamente activas en la sangre, ¿bien? En el caso que sea plasmática. Porque si es urinaria, va a ser en la orina, ¿estamos de acuerdo? Y cuando yo hablo de moléculas osmóticamente activas, ¿saben a qué me refiero más o menos o no? Que son captadores de agua. Bien, perfecto, me encantó. Entonces, las moléculas osmóticamente activas son aquellas, como dice acá la compa, que pueden mover o que básicamente su movimiento regula las concentraciones de agua. Entonces, si estas moléculas osmóticamente activas, bien, por ejemplo, tengo mucha cantidad, entonces se van a ir hacia una zona de menor cantidad y van a llevar aguas con ella. ¿Estamos de acuerdo? Sustancias, moléculas osmóticamente activas, bien. Vamos a tener los iones, ¿verdad? Acá nos interesa sodio-potasio, pero también una molécula osmóticamente activa muy importante, que algunos se acuerden, que no es un ion, es una molécula. Es la glucosa, ¿estamos de acuerdo? También para que tengan en cuenta. Entonces, la osmolaridad es importante que lo sepan, ya vamos a integrar este término en las alteraciones hidroelectrolíticas, es aquella concentración de moléculas osmóticamente activas. Y las moléculas osmóticamente activas son aquellas que son capaces de mover agua o determinadas concentraciones de agua. Perfecto. Ahora, la osmolaridad plasmática, el valor, bien, es de 2,75 a 2,95 miliosmoles por litro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es importante que ustedes lo sepan y ya vamos a ver por qué. ¿Estamos de acuerdo? Y otro valor que quiero que sepan es el valor normal de sodio y potasio, ¿bien? El valor normal de sodio es de 135 a 145 mil equivalentes, ¿bien? Y el de potasio lo vamos a ver después, ¿estamos? Entonces, yo sabiendo estos valores normales me va a ayudar un montón a ubicarme en alteraciones hidroelectrolíticas, ¿estamos? Entrando ya a las alteraciones del sodio per se, bien, vamos a empezar con las hiponatremias. Hipo significa disminución y natremia viene de sodio. ¿Por qué natremia? Por el símbolo Na, entonces es hiponatremia, ¿estamos de acuerdo?
Si yo digo que el valor normal es de 135 a 145, entonces las hiponatremias se van a definir por aquellos estados o alteraciones que me causen un sodio en sangre menor a 135 mil equivalentes. Y lo que pasa con hiponatremia, yo les voy a ser muy honesto, en ningún libro está bien explicado, en ningún libro está bien definido, porque mezclan un montón de cosas y un montón de definiciones. Entonces mi idea es de que acá sepamos que las hiponatremias se pueden clasificar de muchas formas. Pero lo que más me importa a mí es que ustedes el día de mañana, si les llegan a preguntar hiponatremia en el examen, sepan cómo encarar el caso clínico, la pregunta o el paciente, ¿bien? La teoría deja de ser un poco importante en este lado, yo se las doy, pero es importante que hagamos una integración, ¿estamos de acuerdo? Entonces, lo primero que yo quiero que sepan de hiponatremias es la clasificación, que yo las voy a clasificar según la cantidad de sodio, o sea, cuán disminuido está el sodio, y ahí tengo hiponatremia leve, hiponatremia moderada o hiponatremia severa. La leve es cuando el sodio va de 134 a 130, la moderada de 125 de 129 a 125 y la severa menor a 125, pero ojo acá porque algunos profes toman la severa, así como severa muy grave, cuando es menor de 115 mil equivalentes. Entonces, por definición, una hiponatremia severa es aquella que es menor a 125 mil equivalentes por litro, pero en algunas guías diagnósticas y terapéuticas sí marcan el 115. Le hago esta salvedad porque algunas veces lo van a leer como 125, 115 y por ahí se van a confundir. Entonces, cualquiera de los dos valores están normales. ¿Bien? Eso es una forma de clasificar una hiponatremia, ¿estamos de acuerdo? Según la cantidad, cuán disminuido está el sodio. Ahora, yo también las puedo clasificar las hiponatremias según la osmolaridad plasmática, ¿estamos de acuerdo? Es decir, yo sé que mi paciente tiene una hiponatremia porque le saco sangre, hago un ionograma, ¿estamos de acuerdo? Me sale el sodio bajo, pero yo veo ahí si mi osmolaridad plasmática es hipotónica y no hipotónica. Si es hipotónica, la palabra hipo me está diciendo que está disminuido. Entonces la osmolaridad plasmática va a ser menor a 2,75. Y si es no hipotónica, significa que la osmolaridad está normal. ¿Estamos de acuerdo? Y esto es importante, o aumentada, perdón. Y esto es importante que lo tengan así, porque miren cómo yo separo en hipotónica y no hipotónica. Tienen dos tratamientos distintos. La hipotónica a mí me representa, ya vamos a ver por qué, un tratamiento específico para mi paciente. En cambio la no hipotónica, en donde puede estar normal o aumentada la osmolaridad plasmática, me representa otro tipo de tratamiento. Ya lo vamos a ver por qué. O si no, la puedo clasificar según el tiempo de evolución. Y a mi parecer, esta es como la que más nos sirve en la urgencia, ¿estamos de acuerdo? Y esa es cuando mi hiponatremia se instaló en menos de 48 horas, se instaló, no que lleva menos de 48 horas. Es decir, el sodio del paciente disminuyó o entró en hiponatremia en menos de 48 horas. Eso es una hiponatremia aguda. Ahora, si el paciente lleva más de 48 horas con hiponatremia, entonces es una hiponatremia crónica. Bien, si a mí me llega un paciente con signos de hiponatremia, que ya vamos a ver en la clínica, bien, y yo no sé el tiempo y no lo puedo medir, ¿estamos de acuerdo? Yo siempre voy a tratar al paciente hiponatrémico al cual yo no lo sé el tiempo de evolución como una crónica, ¿estamos de acuerdo? ¿Y por qué es esto? Lo vamos a ver un poco después. Porque el hecho de que yo trate, por ejemplo, a un paciente con hiponatremia aguda como una crónica o viceversa, me puede representar la muerte del paciente. Entonces es importante que yo tenga en cuenta estas cositas, ¿bien? Entonces, muy simplemente, lo puedo dividir en según tres criterios. La cantidad de sodio disminuido, según la osmolaridad plasmática o según el tiempo de evolución. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que pasa es que muchas veces los libros confunden y ustedes piensan que, bueno, la hiponatremia es leve solamente, o es hipotónica solamente, o es crónica solamente. Y no, yo puedo tener un paciente, por ejemplo, que tiene una hiponatremia moderada, hipotónica, crónica. ¿Me explico? Entonces, es todo un conjunto, ¿bien? No significa que porque yo las clasifique según la cantidad de sodio en sangre, no las pueda clasificar según el tiempo de evolución. ¿Me explico?
porque todos estos parámetros son importantes y ya lo vamos a ver por qué. Bien. El diagnóstico de esta hiponatremia, o en realidad de cualquier alteración hidroelectrolítica, se hace con algunos criterios o valores muy importantes a tener en cuenta, como es por ejemplo el ionograma plasmático. Es decir, si yo veo o sé que mi paciente tiene una alteración renal, como habíamos visto en la insuficiencia renal aguda, bien, yo voy a pedir un ionograma, porque yo sé, bien, de que quizás ese riñón no está siendo capaz de cumplir su función, que es también regular el equilibrio hidroelectrolítico de mi paciente, ¿estamos de acuerdo? Entonces un ionograma plasmático me sirve un montón, ¿bien? También pido urea y pido urea, puedo pedir creatinina obviamente, y también pido glucemia, ¿bien? La glucemia, ustedes dirán, ¿por qué pido glucemia para ver si tiene el sodio o el potasio alterado? Y yo les voy a decir que la glucemia, ¿bien? Es una sustancia homostísticamente activa y se lleva agua, entonces también se va a llevar sodio. Entonces es importante saber que si mi paciente tiene una hiperglucemia, por ejemplo, el sodio también va a estar alterado, ¿bien? Y también puede ser una causa de hiponatremia. Entonces la glucemia es muy importante que la pida como en un laboratorio principal, ¿bien? ¿Puedo pedir ionograma urinario? Sí, ya vamos a ver por qué, ¿bien? Y bueno, acá vuelvo a repetir urea y creatina, ¿estamos de acuerdo? Importante sacar la osmolaridad. Yo sé que es algo que por ahí ustedes piensan que no se hace, pero en realidad es algo que sí se hace en la práctica clínica, ¿bien? Sacar la osmolaridad de mi paciente me permite saber las diferentes causas y caracterizar a esta hiponatremia, ¿estamos de acuerdo? Entonces, osmolaridad plasmática, ¿cómo la saco? No es que yo pido osmolaridad plasmática, sino que tengo que hacer un cálculo, ¿bien? Entonces, digo, el sodio de mi paciente lo multiplico por 2 y le sumo a la glucosa dividido en 18. Y eso a mí me da la osmolaridad plasmática. A su vez, también es muy importante la osmolaridad urinaria, ¿bien? Y ahí saco con el sodio más el potasio por 2 sobre el urea sobre 6. Obviamente esto en orina, ¿estamos de acuerdo? Yo acá los voy a invitar a razonar un poco, ¿bien? Yo en la fórmula de osmolaridad plasmática tengo sodio y tengo glucosa porque son las partículas más osmóticamente activas o que representan esa osmoticidad activamente, bien, de la sangre, bien. En cambio en la urinaria yo le sumo el potasio porque yo sé de que yo tengo más potasio en orina. Acuérdense que en los túbulos contorneados yo secreto potasio hacia la luz y hacia la orina. Entonces yo agrego ese ion, ¿estamos de acuerdo? Porque es importante en orina. Y también agrego la urea, porque acuérdense que la urea se excreta por orina, ¿estamos de acuerdo? Y que sube cuando el riñón no está funcionando, no está pudiendo filtrar, ¿estamos de acuerdo? Entonces, por ahí, acordarse estas fórmulas es un poco complicado. Pero si ustedes razonan y dicen, no, yo sé que la plasmática tenía sodio y glucosa porque son las dos moléculas osmóticamente activas en el plasma. Y dicen, bueno, no, la urinaria ya no es glucosa porque yo no tengo que eliminar glucosa por orina, ¿estamos de acuerdo? Sino que va a ser sodio más potasio porque yo secreto potasio hacia la orina y le sumo la urea porque es un producto de desecho. ¿Me explico cómo es el razonamiento, chicos? ¿O no? Sí. Bien, perfecto. Entonces, con este diagnóstico, bien, con este laboratorio, veo si hay una hiponatremia, una disminución, y también veo la osmolaridad, lo cual es muy importante saberlo. Y ahora vamos a ir con los tipos de hiponatremia, ¿bien? Yo tengo diferentes, hay combinaciones de hiponatremias que puedo tener. Entonces, yo voy a tener una hiponatremia hipertónica, es decir, que tiene una disminución del sodio y un aumento de la osmolaridad plasmática, ¿bien? Voy a tener una hiponatremia isotónica, es decir, que el sodio está disminuido, pero la osmolaridad está normal. Y una hiponatremia hipotónica, es decir, que tengo una disminución del sodio con una disminución de la osmolaridad. Y la vamos a ver cada una porque cada una tiene su razonamiento y tiene su tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? En las hiponatremias hipertónicas, ¿bien? Lo que sucede, como ya dije, es que hay poco sodio, ¿bien? Pero las moléculas homóticamente activas están aumentadas, ¿estamos de acuerdo? Y lo que sucede acá, ¿bien? Lo que sucede en realidad es que en la sangre, como hay un aumento de moléculas homóticamente activas, ¿bien?
traen agua hacia el vaso, porque acuérdense de que estas moléculas tenían la capacidad de llevar agua, ¿estamos de acuerdo? De mover agua hacia los diferentes compartimentos. Entonces, por alguna razón, hay un aumento de moléculas osmóticamente activas en el plasma, y eso hace que el agua ingrese hacia el vaso. Por lo tanto, esta disminución del sodio, ¿estamos de acuerdo? Lo que sucede es que puede pasar de que sea por ahí una dilución en realidad de la sangre, ¿me explico? Porque hay tanta cantidad de agua en el vaso, ¿estamos de acuerdo? Que de repente esa concentración de sodio queda más pequeña en comparación con el volumen de sangre que atrajo estas moléculas osmóticamente activas. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué moléculas osmóticamente activas había en la sangre? Que yo la calculaba ahí con la formulita de osmolaridad. Era el sodio y ¿cuál más? La glucosa. Y la glucosa. Entonces, si yo sé que tengo mi sodio disminuido, lo que está aumentado, ¿quién es? La glucemia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las hiponatremias hipertónicas ocurren generalmente en los pacientes que tienen una hiperglucemia. ¿Estamos? Y miren lo importante que es, porque se dice que por cada 100 miligramos sobre decilitros de glucosa que sube en sangre, el sodio disminuye 1.6 mil equivalentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, está bien, tengo un paciente, por ejemplo, diabético, con una hiperglucemia grande, por ejemplo, que excede 200 miligramos sobre decilitro, bien, entonces yo voy a tener alrededor de una disminución de 3.2 mil equivalentes sodio en la sangre, lo cual es bastante, ¿estamos de acuerdo? Tengo una Entonces, pregunta. sí, dime. ¿Eso es cuando supera el umbral diagnóstico del filtrado de la glucemia? No, esto es en sangre, no es no es en orina, digamos. Ah, bien, bien, Sí, sí, bien. esto es todo en Perfecto. sangre. Porque acuérdense de que generalmente las alteraciones hidroelectrolíticas yo las mido en sangre, ¿bien? En orina, quizás un ionograma urinario me sirve para ver qué tan bien ese riñón me está haciendo la tarea de regular en los túbulos contorneados por ejemplo, reabsorción de sodio o la secreción de potasio. ¿Me explico? Bien, sí, Perfecto. gracias. No, por favor. Entonces, la gran pregunta del millón, ¿yo corrijo una hiponatremia hipertónica? Y depende, ¿estamos de acuerdo? Porque en realidad, como hay tanta cantidad de agua y hay una disminución relativa del sodio por un aumento de glucemia, yo lo que tengo que ver tengo que hacer en realidad es una corrección del sodio, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo digo, bueno, mi sodio corregido, ¿estamos de acuerdo? O sea, la verdadera cantidad de sodio que hay en sangre va a ser igual a mi sodio medido, que me sale en el ionograma plasmático, más 1.6, que es una constante, por la glucemia sobre 100. ¿Estamos de acuerdo? Este 1.6, que es una constante, sale obviamente del parámetro este que hemos visto acá, que por cada 100 miligramos sobre decilitro el sodio baja a 1.6 mil equivalentes. ¿Estamos? Entonces yo acá tengo un paciente que está con clínica de hiponatremia, que ya la vamos a ver, que está, bien, hiperglucémico y con una hiponatremia, bien. Yo le hice mi ionograma, le hice la glucemia, y ahora lo que yo tengo que hacer es con esos valores hacer esta formulita y ver el sodio corregido. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Imaginemos que mi paciente viene y tiene 130 de sodio medido, o sea, en mi ionograma, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿yo qué hago? Digo, bueno, mi sodio corregido va a ser igual a 130 más 1.6 e imaginemos que tiene, por ejemplo, 350 de glucemia, ¿bien? Y eso lo divido en 100. Eso a mí me va a dar un valor que claramente voy a sacar mi calculadora porque no me pidan que haga una multiplicación, ¿bien? ¿Qué me estaría dando? Ya les digo, ¿bien? 135.6, ¿estamos de acuerdo? O sea, ese es el valor real de sodio corregido. Ahora llega una pregunta. ¿Ese sodio o ese valor real es una hiponatremia o no? Con No. 135.6. No, ¿verdad? Ese sodio está normal. Porque acuérdense que el valor de sodio iba de 135 a 145.
Entonces miren de importante ante una hiponatremia que tenga una hiperosmolaridad, bien, con un paciente hiperglucémico, ver ese sodio corregido. ¿Estamos de acuerdo? Bien, ¿alguna duda con esto, chicos? O Sí, ¿qué pasa si, por ejemplo, sí, ese sodio que yo calculo sí, me sale 134,7? sí, ¿Lo consideramos ya? sí, o sea, lo tenés que, o sea, por los valores de corte lo tenés que considerar en una, como una hiponatremia, digamos. Y ahí ya entra un poco el juego de ver, contextualizar esa hiponatremia en mi paciente. Es decir, yo le voy a poner sodio a mi paciente porque tenga 0,3 mil equivalentes menos, ¿me explico? Y ahí vos tenés que evaluar la clínica y todo eso. Pero si te preguntan, Claro. es una hiponatremia y se corrige. Bien, porque teóricamente es así. Quizás ya después en tu práctica clínica, la guardia, vos vas a ver. Pero ahora cuando digamos clínica nos atendamos a esos límites teóricos, ¿vale? Bueno, eh, bueno, sigamos. Entonces, esa hiponatremia hipertónica ya hemos visto cómo se corrige, por qué se da y todo lo demás. Bien, vamos a las hiponatremias isotónicas, es decir, aquellas que yo le hago un ionograma a mi paciente, me sale que tiene un sodio bajo, pero cuando yo voy a calcular la osmolaridad plasmática, me sale que esa osmolaridad es normal. Bien, y ahora yo le hago una pregunta. ¿Cuáles son las partículas osmóticamente activas de la sangre, del plasma? Hemos dicho que era la glucosa y el sodio, ¿estamos de acuerdo? La glucosa y el sodio. Entonces, si yo tengo la osmolaridad normal, ¿bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cómo puede ser de que el sodio esté disminuido? ¿Qué les parece? ¿O qué se les ocurre? ¿Puedes repetir de nuevo la pregunta? Obvio. Si yo tengo, o sea, yo hago mi ionograma y me sale que el sodio está disminuido, ¿verdad? Tiene una hiponatremia entonces. Pero yo voy a calcular la osmolaridad plasmática y me sale que es isotónica. O sea, mi osmolaridad está dentro del rango normal, de 2,75 a 2,95. ¿Bien? Ahora, ¿bien? ¿Cómo puede ser que mi osmolaridad esté normal, plasmática, si mi sodio está normal y mi glucosa está normal? O sea, no ha disminuido nada. ¿Por qué estaría...? O sea, hay una disminución de sodio, digamos. ¿Por qué la osmolaridad está normal? ¿Por qué puede ser? ¿Por falta de ingesta? Me ha gustado eso, por falta de ingesta. Puede ser, ¿bien? Pero en realidad el sodio acá ¿O está, por el sodio acá no tra- está disminuido realmente, ¿bien? ¿Por qué? Porque si el sodio estaría disminuido realmente, ¿qué es lo que pasaría? Yo tendría una hiponatremia hipotónica, ¿me explicó? Entonces, Ujú. acá lo que pasa es que hay una pseudo hiponatremia. Es decir, en el laboratorio, en el ionograma, algo me dice a mí, o sea, me sale el sodio disminuido. Pero yo sé de que ese sodio disminuido en realidad no está disminuido, ¿bien? No es un error de laboratorio, sino lo que pasa es que el paciente tiene también un aumento de proteínas y grasas en la sangre que provoca una disminución de la fracción de agua y sodio medido. Ustedes piénsenlo así, ¿bien? Yo en mi vaso sanguíneo, ¿bien? Tengo sodio y agua. Si yo saco sangre, lo mido tranquilamente y me sale la cantidad de sodio que hay, ¿estamos de acuerdo? Y no hay drama con eso. Ahora, imagínense de que toda esa sangre está llena de triglicéridos, de colesterol, está lleno de lipoproteínas, está llena, por ejemplo, de inmunoglobulinas, que son proteínas, o tiene mucha cantidad de albúmina, que son todas moléculas muy grandes, ¿verdad? Entonces, cuando yo vaya a sacar sangre y por ahí vaya a buscar el sodio para contarlos, ¿estamos de acuerdo? No voy a poder contarlo bien porque va a estar lleno de proteínas y grasa. ¿Me explico cómo es la cosa? O más o menos. Es decir, ¿se entiende? Genial. Bueno, entonces, hay situaciones en donde mi paciente va a tener una hiponatremia, pero cuando yo le vaya a sacar la osmolaridad plasmática va a ser isotónica. Entonces ahí yo digo, automáticamente es una pseudo hiponatremia porque este paciente
debe tener un aumento en la concentración de las proteínas y grasas que impidan que yo pueda contar bien el sodio en sangre. Entonces, ¿qué hago? ¿Se corrige? No, porque es una pseudo hiponatremia, es decir, no es una hiponatremia real, ¿bien? ¿Y en qué patologías puede pasar eso? Es importante que lo sepan. En las hipertrigliceridemias, o sea que tengo un aumento de triglicéridos del paciente, o en el mieloma múltiple. ¿Qué saben qué es el mieloma múltiple? Es de clínica 2, pero ¿saben qué es el mieloma múltiple? Es una, cuando estudiamos anemias y leucemia, esa parte la vemos. Perfecto, o sea, es una patología de la sangre. Y es básicamente un tipo de proliferación clonal maligna de linfocitos B. Básicamente es un tipo de cáncer, ¿bien? Que se da en personas añosas y que se produce, las células B, que acuérdense que son las que producen los anticuerpos, producen anticuerpos. Y los anticuerpos que son proteínas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en estas situaciones hay tantas proteínas, tantas grasas, que no puedo medir el sodio, o sea, es imposible que la máquina mida el sodio real. Entonces me sale como si fuera una hiponatremia. Pero en realidad ese paciente no tiene una hiponatremia y nos quedamos tranquilos, no pasa nada. Lo que tengo que hacer es corregir la causa. ¿Bien? Y yendo ahora a la hiponatremia hipotónica, que por ahí es la que, un poco la que más nos llama la atención y las que corremos desesperado a corregirla, ¿bien? Son las hiponatremias, es decir, que tiene el sodio bajo y que tiene la osmolaridad plasmática disminuida, o sea, menor a 2,75 miliosmoles sobre litro, ¿bien? Y acá yo tengo que evaluar a mi paciente, ¿bien? Yo tengo que ver si ese paciente está hipovolémico, si está normovolémico o si está hiporvolémico. Y yo le explico el razonamiento de todo esto. Si está hipovolémico, ¿estamos de acuerdo? Es decir, tiene una disminución en la cantidad de sangre, ¿estamos de acuerdo? Yo lo que voy a hacer es darle solución fisiológica a ese paciente. Y yo les pregunto, ¿por qué le doy solución fisiológica? Que es un poco lo que veíamos en insuficiencia renal aguda. ¿Qué les parece? ¿Por qué le daré a un hipovolémico, a un hiponatrémico, su solución fisiológica? Porque tiene sodio. Porque tiene sodio y además si está hipovolémico, ya hemos dicho con Que la el, vo- solución... Sí, ¿qué iba a decir? que el volumen expande también, digamos. Perfecto, me encantó esa palabra, expande. Entonces está hipovolémico, le doy solución fisiológica que tiene sodio y además me expande. Entonces soluciono la hipovolemia y soluciono ¿qué? Soluciono la hiponatremia, ¿estamos de acuerdo? Y acá es importante, y lo pongo con rojo, tengo que suspender diuréticos. Porque si mi paciente está hipovolémico y tiene un diurético, lo voy a deshidratar más, ¿estamos de acuerdo? Entonces, en las hiponatremias hipotónicas, en donde mi paciente esté hipovolémico, doy solo su solución fisiológica. Porque yo lo quiero expandir y ver si con ese sodio dentro de la solución fisiológica me aumenta el sodio. ¿Bien? Ahora, muy diferente con la normovolémica o la hipervolémica. En la normovolémica y en la hipervolémica tengo que hacer una restricción hídrica, o sea, todo lo contrario. Y yo les pregunto a ustedes, ¿por qué tendré que hacer una restricción hídrica en un paciente con hiponatremia hipotónica que tenga su volemia normal o aumentada? ¿Qué les parece? Por ahí un poco, el razonamiento es un poco complicado, pero yo acepto lo que se les ocurra. ¿Podés repetir de nuevo Sí, la pregunta? obvio. Entonces, yo tengo un paciente, ionograma, me sale disminución de sodio, tengo una hiponatremia. Calculo la osmolaridad plasmática, es hipotónica. Entonces yo digo, es una hiponatremia hipotónica, la tengo que corregir, sí o sí. Entonces, o sea, tengo que hacer un tratamiento. Hipovolémica, ya hemos visto, pongo solución fisiológica, todo bien, cubro la hipovolemia y la hiponatremia. Pero en la normovolémica y en la hipervolémica, lo que yo tengo que hacer es una restricción hídrica. O sea, a mi paciente no le tengo que dar nada de agua ni de líquidos. O sea, no le pongo la solución fisiológica. Y yo les pregunto por qué. ¿Cómo ayuda eso a mi hiponatremia? Perdón. ¿Qué les parece? Y pues digamos, porque si aumenta, digamos, el líquido, como que voy a tener el sodio, ¿cómo te explico? O sea, como que voy a tirar, como que lo voy a diluir más el sodio de lo que ya está, digamos, abajo. Me gustó, Ruido. claro, me gustó ese razonamiento. Y es verdad, o sea, yo tengo que pensar que si está normovolémico, hipervolémico con la hiponatremia y le doy líquido, lo puedo diluir y puedo hacer una hiponatremia
dilucional, ¿estamos de acuerdo? Es verdad. Pero yo Pe- también, vos sí, decís que el paciente está o sea, normovolémico, claro, o sea, está bien, no está ni hipovolémico ni hipervolémico, o sea, está hidratado, está está normal. normovolémico, y el sodio está disminuido. El sodio está disminuido y la osmolaridad también, ¿bien? Entonces, no le doy ingesta de agua, Nada. lo tengo con restricción hídrica, Restricción, digamos, sí. y una dieta hipersódica, digamos, puede ser. Eh, la dieta hipersódica la vamos a dejar para así de lado, ¿bien? Pero me gustaría que nos centremos en esta restricción hídrica, que como han dicho, está perfecto. Está bien, está muy bien el razonamiento. Si yo le doy líquido a un paciente hiponatrémico, perdón, que encima está hipotónico, bien, y que tiene su volemia normal o aumentada, yo voy a hacer una dilución, ¿estamos de acuerdo? Y no es lo que yo quiero. Sin embargo, yo quiero que nosotros pensemos lo siguiente, ¿bien? Si yo hago una restricción hídrica, ¿verdad? O sea, no tomo nada de agua. ¿Qué es lo que le pasa al paciente? O sea, tiene que sed, ¿verdad? Y cuando tiene sed y necesita agua y yo le estoy dando una ingesta, ¿qué mecanismo o qué hormona se libera para poder aumentar la reabsorción de agua? O sea, para guardar agua. ¿Se acuerdan? Yo acabo de ir... La DH era, Perfecto, la ADH. Yo acabo de ir dibujando una nefrona. ¿Bien? Bueno, algo que parece una nefrona. ¿Bien? Entonces, la ADH, me ha encantado eso. Y quiero que prestemos atención acá. Yo le doy una restricción hídrica a mi paciente. Yo tengo poco sodio en sangre. Entonces le digo, está normovolémico o hipervolémico, no le doy nada de agua. Y es para eso que ustedes han dicho, está perfecto. Pero también es porque yo quiero engañar al cuerpo de ese paciente. Yo quiero que ese paciente crea que no le estoy dando nada de agua, o sea, no le estoy dando nada de agua, pero que necesita reabsorber agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces va a liberar la hormona antidiurética. ¿Estamos de acuerdo? Que es la ADH, o también cómo más se le llama a la ADH, vasopresina, ¿estamos de acuerdo? Entonces, vasopresina, bien, entonces, pregunta del millón, ¿dónde actúa la ADH o vasopresina? en el túbulo contorneado colector, En el en túbulo, el colector, en el perfecto, colector, en el túbulo colector, contorneado. en este de acá. Entonces, ¿qué pasa? Claro, yo no le estoy dando nada de agua a mi paciente, entonces la ADH va a ir urgente, va a decir, che, necesito agua de donde sea. Entonces va a reabsorber agua. Pero ¿qué pasa? El agua se mueve de un compartimiento a otro por qué moléculas? Las osmóticamente activas. ¿Y qué Por el molécula? sodio, Perfecto. ¿Y qué molécula osmótica, en realidad, qué ion osmóticamente activa conocemos? Que siempre va con el agua. el sodio y la glucosa. El sodio y la glucosa. A este nivel, el túbulo colector ya no tiene glucosa, porque acuérdense que la glucosa se reabsorbía al 100% en el túbulo contorneo proximal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, acá solo me queda sodio, entonces esta DH va a actuar en las acuaporinas, ya no me acuerdo si la 1 o la 2 sinceramente, pero va a ir a actuar a las acuaporinas del túbulo colector y va a reabsorber hacia la sangre agua y sodio. Entonces, por eso yo le doy una restricción hídrica. Por eso yo le doy restricción hídrica a mi paciente. Porque yo necesito de que se libere ese ADH y cuando ese ADH se libere, me va a mantener una volemia normal porque va a reabsorber agua y sodio. Y si reabsorbe sodio, ¿qué pasa? Normalizo mi hiponatremia. ¿Me explico, chicos? Sí, Perfecto. Bien. Algunos pacientes también a estos le dan diuréticos, ¿bien? Generalmente más a los hipervolémicos. ¿Por qué? Porque mucho volumen de sangre, entonces le tienden a dar diuréticos para que eliminen y no tengan tanto volumen de sangre y le hace una restricción hídrica. Entonces ya con el diurético que elimina orina, más la restricción hídrica con la acción de la ADH ya se resuelve el cuadro, ¿bien? pero Sí, ahí, eso sí, te iba a preguntar, dime. pero ahí se daría con un ahorrador de sodio y de potasio, o Es sea, los diuréticos. Muy buena pregunta. Acuérdate que los diuréticos solo son ahorradores de potasio. O sea, hay un grupo que es ahorrador de potasio, ¿bien? Que son la De espironolactona potasio. y la esprinerona. Que usualmente no se dan Ujú. acá, se dan más en la insuficiencia cardíaca crónica, ¿bien? Acá lo que se da puede ser un afuro o si veo puedo dar un diurético tiacídico, que más
acuérdense que más en la urgencia se da un afuro, ¿estamos de acuerdo? Pero Pero sí puedo dar un triacídico. Con que ustedes digan diurético, está bien, bien. Perfecto, muy buena pregunta. Bien. Bueno, y también está descrito en el tratamiento, aunque yo nunca di que lo den, y también porque son fármacos muy caros, fármacos que son análogos de los receptores B1 y B2, que son análogos de la vasopresina, ¿estamos de acuerdo? Entonces, claro, acá capaz que yo le doy directamente este fármaco, que sería como un agonista, un análogo en realidad, de esa hormona antidiurética, y ya resuelve el cuadro con ese fármaco. ¿Me explico? Pero son muy caros, sinceramente yo nunca vi que los usen, ¿estamos? Pero yo les dejo ahí porque sí está descrito en la teoría. ¿Bien? ¿Me explico, chicos, cómo son las hiponatremias las hiponatremias hipotónicas? sí, ¿Se entiende el porqué de la restricción y todo eso? Bueno, genial. Bien. Importante. Y ahora vamos a otro apartado de las hiponatremias, que son las hiponatremias agudas. ¿Bien? Porque estas tres hiponatremias que hemos visto generalmente son crónicas, o sea, son de instauración o vienen de un tiempo de evolución mayor a 48 horas. Entonces yo sé que esta hiponatremia, bien, hay algo que me está causando esta hiponatremia que no representa quizás algo grave para mi paciente. Entonces yo puedo, además de corregir la causa, se me olvidó de decirle, además de corregir la causa, hacer un buen estudio y corrección de esa hiponatremia, ¿estamos de acuerdo? Pero porque es crónica, ¿bien? O sea, el paciente ya viene con esa hiponatremia. Ahora, si la hiponatremia es aguda, hay un gran problema, ¿bien? Porque si la hiponatremia es aguda, lo que sucede es que yo tengo que hacer una corrección muy rápida, ¿bien? De esa hiponatremia, ¿estamos de acuerdo? Y yo les pregunto por qué. ¿Qué les parece? ¿Cuál es el principal peligro de que se baje todo el sodio, bien? Baje todo el sodio en sangre, así de golpe, en una forma aguda. Que capaz que ya lo han visto en algunas clases del doctor Cabrera, que lo explica muy bien realmente. Eh, pero ¿qué pasa? ¿Por qué a mí me preocupa que mi paciente de repente pierda casi todo, no casi todo el sodio, pero baje el sodio abruptamente en sangre? ¿Qué es lo que puede pasar? y puede haber descompensaciones iónicas que afecten, por ejemplo, a nivel cardíaco. eh, Me ha gustado esa descompensación iónica. Porque de repente, es verdad, imagínense que a ustedes de repente se le va todo el sodio en sangre, ¿bien? ¿Qué es lo que tiende a hacer el cuerpo siempre? O sea, en cuanto a concentraciones. Acuérdense que todas las moléculas, todo, siempre van de una zona de ¿qué? De mayor concentración a una zona de menor concentración. Entonces, si yo pierdo todo el sodio, o sea, pierdo todo el sodio como una forma de decir, bien, se me baja el sodio, disminuye el sodio en sangre de una manera rápida, ¿qué es lo que va a tender a hacer el sodio dentro de las células o el líquido extracelular? ¿A ir hacia dónde? Ya lo saben. Hacia la sangre. ¿Y está bueno eso? A ver, pensemos. ¿Por qué puede no estar bueno eso? Que todo el sodio que está en la célula o en el líquido extracelular se vaya a la sangre para compensar esa pérdida de sodio. Porque, ¿qué siempre lleva el sodio consigo mismo? Glucosa, Mm, líquido. líquido, me gustó eso, ¿bien? Líquido, porque es Puede- una sustancia osmóticamente activa. Entonces, si todo el sodio de la líquido extracelular y la célula van hacia la sangre a compensar esta hiponatremia aguda, ¿qué también está yendo con el sodio? Agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta esto, que no solo está saliendo sodio de la célula hacia el líquido extracelular, sino que también está saliendo agua. ¿Y por qué es importante que no se acumule agua en el líquido extracelular? ¿Qué es lo que produce esa acumulación o cómo se llama esa acumulación de líquido en el espacio extracelular? Hay un... Se va a ver ¿Cómo, perdón? como un No te escuché. Creo que se cortó. puede traducirse como un edema. Un edema, perfecto. Un edema, que ustedes dirán, bueno, un edema, le doy furo, bla, bla, bla. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el cerebro? ¿Bien? ¿Estará bueno que yo tenga un edema cerebral? No, ¿verdad? Entonces, la, el peligro de las hiponatremias agudas, si yo las corrijo rápido,
es que puede ser que el paciente haga un edema cerebral, ¿estamos de acuerdo? Ahí implica algunos mecanismos de adaptación que tiene el cerebro para las hiponatremias, que si viene al caso, si quieren, después lo vemos más tranquilos, pero lo que ustedes tienen que entender que como el descenso de sodio es agudo, ¿bien? El cerebro no puede compensar, ¿bien? Esa pérdida de sodio, ¿estamos de acuerdo? Entonces todo el sodio y el agua de la célula va hacia el líquido extracelular y en el sistema nervioso tengo edema cerebral y eso es muy peligroso para el paciente, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que yo tengo que hacer en una hiponatremia aguda es hacer una corrección rápida. Pero ojo acá, porque si yo corrijo rápidamente y aumento mucho el sodio, puedo causar también daño al sistema nervioso central, ¿bien? Y puedo causar lo que se llama una mielónisis pontina, que básicamente que yo por meterle sodio al paciente, ¿bien? Lo que hago es básicamente destruir la mielina, ¿estamos de acuerdo? Pontina viene del puente, ¿estamos de acuerdo? Entonces, está bien, yo tengo una hiponatremia aguda, es una situación por ahí que uno no la sabe manejar, pero yo tengo que saber que tengo que hacer una corrección rápida y la corrección rápida se hace de la siguiente forma. Tengo que aumentar 1 a 2 mil equivalentes litros por hora en sangre, ¿estamos de acuerdo? Y no más de 6 horas hasta la desaparición de los signos y síntomas, ¿estamos de acuerdo? El objetivo no es llegar al valor normal, ¿estamos de acuerdo? Es decir, que si yo hago un ionograma a este paciente con hiponatremia aguda y tiene 120, yo le voy a corregir el sodio hasta que tenga 135 para que tenga un ionograma lindo, hermoso, que me diga que mi sodio esté normal. Yo lo que quiero acá lograr es que los signos y síntomas neurológicos de lo que sería la hiponatremia aguda, la hiponatremia en sí, desaparezcan. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿cómo se corrige? Tengo dos formas, ¿bien? Uno, siempre lo corrijo con solución hipertónica al 3%. ¿Estamos de acuerdo? Solución hipertónica al 3%. Y digo, bueno, de esta solución hipertónica al 3%, doy 2 mililitros kilogramos por hora. Es decir, el paciente pesa 80, entonces 80 por 2, doy 160 mililitros en una hora. ¿Estamos de acuerdo? Y voy viendo hasta que desaparezcan los síntomas. ¿Estamos de acuerdo? O si no, lo que puedo hacer es hacer bolos de 150 de esta solución. Bolo significa que yo agarro 150 mililitros, ¿estamos de acuerdo? Y lo inyecto en el torrente sanguíneo rápidamente. Eso es en bolo, rápidamente de una, no en goteo ni nada, en bolo, ¿estamos de acuerdo? No más de 3 bolos hasta que desaparezcan los signos y síntomas. Si yo voy, hago un bolo, siguen los síntomas, voy, hago el segundo y a la mitad del segundo desaparecen los síntomas, corto el tratamiento. ¿Me explico, chicos? ¿Cómo es? ¿Me explico? El objetivo, que es importante que sepan, es que las hiponatremias agudas no tengo que tener un ionograma hermoso que me diga sodio 135, 140, sino que desaparezcan los síntomas. Es una urgencia. ¿Me explico? ¿O no? O más o menos. Sí. Bien, genial. Acá les dejo el cuidado. Si corrijo el sodio más de 19, o sea, si elevo más de 19 mil equivalentes de sodio en 48 horas, se puede producir la mielónisis pontina, entonces guarda con eso. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cómo evito que me produzca eso? Como yo le acabo de decir. O doy 2 mililitros kilogramos en hora, o doy los bolos hasta que desaparezcan los síntomas y evalúo al paciente después. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Alguna duda, chicos, sobre hiponatremias agudas? O sea, y ahí cómo lo voy evaluando yo, digamos, únicamente con síntomas. Una vez que se hace el síntoma, le hago un ionograma. Claro, una vez que... Porque ¿qué pasa? Si se disminuye el síntoma, no tiene ningún sentido que vos le hagas un ionograma, porque vos no querés lograr un ionograma lindo, precioso, con valores normales. Vos solamente querés que disminuya el síntoma. Entonces, cuando vos estés corrigiendo y desaparezcan los síntomas del paciente, ahí vos ya haces control de signos y síntomas. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente estudias la causa de esa hiponatremia aguda. ¿Me explicó? Ese es el control de mi paciente. De ahí, si vos querés repetir un ionograma a las 2, 4 horas, 6 para verle, lo podés hacer, ¿estamos de acuerdo? Pero no te va a servir de nada porque a vos tu ionograma lo único que te va a decir es que tiene una hiponatremia, ¿estamos de acuerdo?
O sea, no te va a ayudar a corregir ese sodio. Claro, o sea, tengo que ir a buscar la causa. Tenés que ir a buscar la causa. ¿Bien? Bien, genial. Me encanta que surjan estas dudas. Genial. Bueno. Y ahora yo les preparé acá un pequeño algoritmo sobre hiponatremias. ¿Estamos de acuerdo? Por ahí lo que pasa es que yo no tengo tiempo. La realidad es que yo por ahí no tengo tiempo. O quizás me es muy complicado decir, bueno, la hiponatremia que si era hizo. Por ahí medio complicado. ¿Bien? Entonces, este algoritmo me sirve a mí un poco para solventar y para ser un poco más precisos en el diagnóstico y en el tratamiento. Este algoritmo sinceramente a mí me parece como un poco medio complicado, sinceramente, pero sirve básicamente para las hiponatremias hipotónicas, que son las que veíamos sobre hacer restricción hídrica, ¿se acuerdan? Que yo veía, bueno, hiponatremias hipotónicas y después veía la normo, si era normo, hipo o hipervolemia, ¿se acuerdan? Bueno, esta es otra forma de encarar esas hiponatremias, ¿bien? Entonces, estas hiponatremias, o sea, tiene una disminución del sodio, es hipotónica con una disminución de la osmolaridad. Entonces, yo lo que hago acá, en vez de ver si mi paciente está, la volemia de mi paciente, veo la osmolaridad urinaria. Y vamos a ver que es lo mismo, ya le voy a explicar por qué, ¿bien? Es lo mismo. Yo veo la osmolaridad urinaria y yo el punto de corte es 100, ¿bien? Si yo digo, bueno, tengo una hiponatremia hipotónica con una osmolaridad urinaria menor a 100, ¿estamos de acuerdo? Lo que está pasando es que mi orina está diluida. ¿Está bien? Porque si la osmolaridad está disminuida, significa que la orina está diluida. Hay más agua que moléculas osmóticamente activas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema ahí? El problema es del ADH. Es decir, por alguna razón, la ADH no me está funcionando en ese túbulo colector, no me está reabsorbiendo agua. Entonces yo estoy tirando mucha orina diluida. ¿Estamos de acuerdo? Y eso puede ser en la insuficiencia renal, puede ser en la polipsia primaria, bien, que es una patología que no la tienen que ver, bien, o que el paciente directamente no esté haciendo una correcta ingesta, como habían dicho anteriormente una compañera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ante un paciente que tenga una hiponatremia hipotónica con la osmolaridad urinaria disminuida, yo sé que el problema es la ADH. ¿Y ahí qué harían ustedes? A ver, yo les pregunto. ¿Qué harían ustedes? Si dicen, che, por ahí mi ADH no me está funcionando, ¿qué harían como tratamiento? Tengo un paciente que tiene disminución del sodio con osmolaridad plasmática disminuida, pero cuando voy a hacer una osmolaridad urinaria, veo que esa osmolaridad urinaria también está disminuida, che. Entonces digo, ¿no será la ADH que en realidad no me está reabsorbiendo agua, ¿estamos de acuerdo?, hacia la sangre, ¿bien? Y además no me está haciendo que mi orina esté diluida, entonces tenga menor osmolaridad. ¿Qué harían ustedes para solventar ese cuadro? O como tratamiento inicial. Lo que se les ocurra. Acá razonemos. Lo que les salga. Y le doy un antidiurético. Le das un antidiurético. Me parece piola. La palabra antidiurético, yo voy a usar la palabra análogos, esos análogos, ¿verdad? O la análogo que ha dicho recién, sí. Perfecto, muy bien. Entonces, yo le puedo dar esos análogos del ADH porque ¿qué pasa? Si yo sé que mi ADH natural no me está funcionando, ¿bien? Entonces yo le doy como una ADH exógena y veo si así me reabsorbe más sodio y agua. Y veo si así se me resuelve mi hiponatremia hipotónica. ¿Estamos de acuerdo? Me parece un muy buen razonamiento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le darían diuréticos a este paciente que tiene una hiponatremia hipotónica con la orina diluida? ¿Le darían un diurético? Por ejemplo. O sea, ¿le daría algo para que orine más ese paciente? O sea, ¿me solventaría a mí darle un diurético a esa hiponatremia hipotónica? ¿Sí o no? ¿Qué les parece? Bueno, no se preocupen, no tienen por qué saberlo tampoco. Así que yo les explico. No serviría, ¿bien? ¿Por qué? Porque yo tengo una orina ya diluida, ¿estamos de acuerdo? Y yo sé que
tengo una disminución de la osmolaridad en sangre y en orina, entonces el problema no es que el paciente no esté orinando o que haya altas concentraciones de... haya como una hiperbolema muy grande, sino que yo sé que el problema es la ADH, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no me sirve a mí darle un diurético, porque ¿qué va a hacer con el diurético el paciente? ¿Va a orinar más? ¿Y yo he visto que orina más? No, si ya tiene una orina diluida. Yo al contrario, necesito que orine menos para que esa ADH reabsorba más, ¿estamos de acuerdo? Agua y sodio, ¿me explicó? Entonces, un tratamiento con los análogos de la B1 B2, que son los análogos de la vasopresina o ADH, estaría muy bien, pero recuerden que no están en todos lados. Entonces acá me parece como primera medida, ¿qué les parece hacer una restricción hídrica? ¿Están de acuerdo? Si yo hago una restricción hídrica, capaz que esa ADH se secreta en más medida y a mí me solventa lo que sería esa falta de ADH. ¿Estamos de acuerdo? Y si no, ya intentaría con esto, pero diuréticos no le daría. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me explico, chicos, el por qué? O más o menos. Sí, sí, se entiende. Genial. Ahora, vamos con la osmolalidad urinaria que está aumentada. O sea, hay más solutos que agua. Es decir, está concentrada. ¿Bien? Entonces yo digo, como hay poca cantidad de agua, la ADH está funcionando bien. ¿Estamos de acuerdo? Hay una buena reabsorción de agua. Entonces el problema no viene, o sea, esa hiponatremia hipotónica no viene porque se pierde mucha agua, porque se está reabsorbiendo mucha agua. Entonces yo tengo que ver el sodio urinario. Porque yo quiero ver, bien, si ese sodio se está perdiendo por orina, bien, o hay algo que está pasando con ese sodio que no está en la sangre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, veo el sodio urinario. Si es menor de 30, entonces yo digo, ¿es menor de 20 o es mayor a 30? ¿Estamos de acuerdo? Si es menor a 20, ¿qué me está diciendo? Bien, que la ADH está normal porque no hay sodio en la orina, o sea, no es que la ADH no esté funcionando, sino que hay buena concentración de orina y hay poco sodio en orina, por lo cual me dice que se está reabsorbiendo ese sodio, esa agua. El problema es que puede ser que mi sistema renina-angiotensina-aldosterona esté aumentado, ¿estamos de acuerdo? Y si mi sistema renina-angiotensina-aldosterona está aumentado, quiere decir entonces que por ahí estoy perdiendo el sodio. Entonces puede ser que mi paciente esté hipovolémico, ¿estamos de acuerdo? Esté con un cirrosis, con una insuficiencia cardíaca congestiva, o sea, cualquier estado que me aumente mi sistema renina-angiotensina-aldosterona y me esté produciendo algún desequilibrio del sodio, ¿bien? Al contrario de que si mi sodio urinario está elevado. Si mi sodio urinario está elevado, quiere decir que yo estoy perdiendo bien ese sodio, ¿estamos de acuerdo? Entonces el problema no es el sistema renina-angiotensina-aldosterona, el problema es que mi ADH me esté reabsorbiendo mucho sodio, ¿bien? Y ahí tengo, por ejemplo, una hipocortisolemia, un hipotiroidismo, o por ejemplo, esta cosita de acá, que se llama CIHAD, que es el síndrome de secreción inadecuada de la hormona antidiurética, ¿estamos de acuerdo? Entonces, este algoritmo diagnóstico es un algoritmo rápido que ustedes lo pueden hacer en la cabeza, no les van a tomar, no creo que le tomen, pero yo les explico porque está bueno que lo sepan, ¿bien? Y si van sabiendo esto y quizás le preguntan hiponatremia y les dicen todo esto, van a quedar maravillados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ahí terminamos con hiponatremias, ¿bien? Es lo más largo, yo les juro, lo otro vamos a ir rapidito, ¿bien? Pero por ahí es importante saberlo y explicarlo, porque no sé si lo vieron, pero tiene como muchas cositas ahí fisiológicas, ahí que por ahí un poco de razonamiento más intricado. Pero bueno, después de ahí está todo bien, ¿bien? Bien, vamos ahora, acá yo les he puesto, me olvidé decirle, síntomas acá de la mielonisis pontina, es decir, la clínica de cómo yo sé que estoy aumentando o corrigiendo muy rápido el sodio en las hiponatremias agudas, ¿estamos de acuerdo? Y son todos síntomas neurológicos: mutismo, disartia, letargia, parálisis, cuadriparesia, neuropatía craneal, distonías, parkinsonismo, ataxias. Son todos síntomas que pueden aparecer cuando yo corrijo muy rápido el sodio. Bien, pasando a la hipernatremia, es cuando el sodio es mayor a 145.000 equivalentes, ¿estamos de acuerdo? Y si hay mucho sodio, puede ser por un montón de causas, ¿bien? Puede ser por ganancia exógena, por ejemplo, por el uso de bicarbonato, por usar cloruro de sodio, o por nutrición parenteral, ¿bien? Puede ser porque pierda líquidos hipotónicos, entonces quede todo el sodio dentro de la sangre, y puede ser, por ejemplo, una poliuria posobstructiva, el uso de diuréticos,
en las necrosis tubulares agudas, en los diabéticos, que pierdo mucha orina, acuérdense, o en vómitos, en colocación de sonda nasogástrica, en diarreas, en creación del tercer espacio, en fístulas enterocutáneas, en quemaduras, en sudoración profunda, es decir, todo aquello que me signifique pérdida de líquido. ¿Estamos de acuerdo? Profusamente hipotónicos. O que yo pierda agua pura, que es en la diabetes insípida central, ¿bien? Que es una patología que la van a ver recién en clínica 2, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, yo les dejo ahí las causas para que las nombren, no le van a preguntar nada de estas patologías, solamente por qué hay una hipernatremia, por ganancia exógena, por pérdida de líquidos hipotónicos, por pérdida de agua pura, nada más. Esta hipernatremia es mucho menos complicada que la hiponatremia, porque si yo tengo un aumento del sodio en sangre, yo tengo que ver si es agudo o si es crónica, ¿estamos de acuerdo? Si es aguda esa hipernatremia, ¿estamos de acuerdo? Yo voy a tener principalmente sed, es decir, sube mucho el sodio en sangre, lo primero que va a sentir el paciente es sed. Pero también va a tener alteraciones de la conciencia, hipersomnia, debilidad muscular, irritabilidad, convulsiones y hasta el coma. ¿Estamos de acuerdo? En cambio, si es crónica, o sea, yo tengo un paciente internado en la sala que está internado hace 2 semanas, bien, con pérdida de líquidos, por ejemplo, un diabético, qué sé yo, le hago un ionograma, me sale 150 de sodio y no tiene síntomas, eso es normal. A mí me dice que puede ser una hipernatremia crónica, que generalmente son asintomáticos o que los signos y síntomas, que son lo mismo que de la aguda, son más solapados. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es importante saber esto. Generalmente las hipernatremias no significan un riesgo tan grande como las hiponatremias. Bien, entonces por ahí yo me puedo tomar, y generalmente son más crónicas, entonces yo me puedo tomar por ahí un tiempito con las hipernatremias. Acá lo que hay que hacer es reponer agua libre, porque si yo tengo mucho sodio en sangre, lo que yo quiero hacer es diluir esa sangre para diluir ese sodio, ¿estamos de acuerdo? Entonces lo que hay que hacer es reponer agua libre, es decir, pasarle solución fisiológica, ¿estamos de acuerdo? Y para eso yo tengo que saber cuánta agua le tengo que administrar a mi paciente. Y para eso tengo esta formulita que no les van a tomar, no hay posibilidad que les tomen, pero yo les dejo por las dudas, ¿bien? ¿Qué dice? Es el sodio inicial, o sea, el sodio que yo mido en mi paciente, por ejemplo 150, por el agua corporal total, que acuérdense que el agua corporal total es de aproximadamente 6 litros, ¿estamos de acuerdo? Que se sacaba 0.7 por el peso del paciente, no sé si se acuerdan. Bien, dividido en el sodio a obtener, o sea, en el sodio que yo quiero lograr en mi paciente, que pongámosle es 140, menos el agua corporal total, le vuelvo a restar. Y ahí yo sé cuánta agua le tengo que pasar. ¿Estamos de acuerdo? Es muy simple de corregir esta hipernatremia. Solo tengo que saber cuánta agua, porque tampoco no vaya a ser que el que me pase le produzca una hiponatremia dilucional. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente evalúo hidratación. ¿Estamos? Bien. ¿Alguna duda con hipernatremias? Yo creo que es como muy... un poco más fácil que las hiponatremias, digamos. O todo entendido. No, no, todo bien. Genial, perfecto. Y ahora sí, vamos a pasar a por ahí a lo que es de importancia. Esto es un algoritmo, lo leen si quieren, si no, no lo lean. Yo les pongo por ahí porque es un poco más fácil de entender, pero no les van a tomar, yo les juro por Dios que hipernatremia no les van a tomar. Lo que sí les van a tomar van a ser las dispotasemias, ¿bien? Porque las dispotasemias, ¿bien? Son alteraciones del potasio que me producen a mí una clínica muy por ahí, muy florida. Entonces yo las tengo que controlar, ¿bien? Porque también me producen alteraciones en el ritmo cardíaco. Entonces es importante, más en pacientes internados, ¿estamos de acuerdo? Entonces, el valor normal de potasio, bien, alguno lo sabe, es de 3.5, bien, ¿saben el valor límite? Más o menos. ¿O no? No importa, yo se los digo. Es hasta 5, ¿bien? O algunos le dicen hasta 5.1, ¿estamos de acuerdo? Pero bueno, no importa. Lo que hay que saber de este potasio, bien por ahí, es que se dicen hipo o hiperpotasemia, pero también se le llama hipo o hipercalemia. ¿Estamos de acuerdo? Es lo mismo, ¿bien? Y calemia viene del símbolo químico del potasio, de la K, ¿estamos de acuerdo?
Entonces, hipopotasemia, hiperpotasemia o hipocalemia o hipercalemia es lo mismo. Bien. Acá yo también las separo de acuerdo a la cantidad de sodio, de potasio disminuido, que de 3.5 a 3 es leve, de 3 a 2.5 es moderado y menor a 2.5 es grave. Bien. Las causas de hipopotasemia, o sea, disminución del potasio, puede ser una leucocitosis mayor a 1000, a 100.000, perdón, que se da generalmente en las, obviamente, leucemias o patologías de la sangre. Pueden producir una pseudo hipocalemia, ¿estamos de acuerdo? Eso es importante que tengan, pseudo hipocalemia. Pero también, y esto es muy importante, la insulina, los agonistas beta 2, las tiotoxicosis o las anemias megaloblásticas, diarreas, laxantes, sudoración profusa, las cetoacidosis diabéticas, los vómitos, la colocación de sondas nasogástricas, diuréticos, ¿bien? Como la furosemida, que son de ASA, ¿bien? Hiperaldosteronismos o leucemias, ¿bien? Acuérdense acá leucemias, me producen una disminución del potasio. Y yo quiero que acá aprendamos, ¿bien? Este cuadrito en rojo. Porque si yo aprendo este cuadrito en rojo, yo voy a saber el tratamiento de las dispotasemias, pero también voy a saber por qué ocurre tantas cosas en cuanto a las alteraciones del potasio. Y acá yo les dividí en dos este cuadro, ¿bien? Y dividí en factores que favorecen la entrada de potasio a la célula y en factores que favorecen la salida de potasio a la célula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, básicamente, si yo tengo una alcalosis metabólica, es que lo veremos mañana, ¿bien? Si tengo una alcalosis metabólica, a mí eso va a hacer que el potasio entre a la célula. ¿Estamos de acuerdo? Si yo tengo insulina, me va a producir que mi potasio entre a la célula. Si yo tengo una estimulación beta 2, bien, o el paciente consume algún fármaco agonista beta 2, como por ejemplo, ¿cuál se les ocurre, chicos? Que es muy común en los asmáticos que lo usen. Que viene en forma de PAF. Es un agonista beta 2 adrenérgico. El salbutamol, bien. El salbutamol, que viene en PAF, bien. Es un beta 2 adrenérgico que produce broncodilatación. Se usa en crisis asmáticas. Ese agente beta 2 me produce una entrada de potasio a la célula, bien. Y la aldosterona también me favorece la entrada de potasio a la célula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es importante que sepa esto? Sí. Y aquellos que favorecen la salida de potasio a la célula es la acidosis metabólica, o sea, lo contrario de la alcalosis, y los agonistas alfa-adrenérgicos. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿es importante esto? Sí. Lo más importante son estos, lo que favorecen la entrada de potasio a la célula. ¿Bien? ¿Cuál es la clínica de las hipopotasemias? La debilidad, los calambres, el ilio, que saben qué es el ilio o no. Ilio, así. Por ejemplo, ilio paralítico, ilio intestinal. ¿Se les ocurre? Ilio biliar, por ejemplo. Cuando yo digo ilio. ¿O no? No. Bueno, no importa. Ilio es una obstrucción, ¿bien? Es una parada del tránsito por una obstrucción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por ejemplo, en las cirugías abdominales, ustedes van a escuchar de un ilio postquirúrgico. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es normal que después de las cirugías abdominales, al tocar tanto los intestinos, inhiban su peritactismo y se produzca un ilio. ¿Estamos de acuerdo? Que se resuelve después de las 48 horas. ¿Bien? Que lo verán en cirugía cuando en postoperatorio. ¿Bien? También miren, produce una inversión de las ondas T, o sea, ondas T negativa en el electrocardiograma. Entonces yo tengo onda P, complejo QRS, y en vez que la T sea positiva, es negativa. ¿Estamos de acuerdo? Produce extrasístoles y aumento del segmento QT. ¿Estamos de acuerdo? Del segmento QT. Bien, QT. ¿Estamos? Entonces, yo les pregunto, ¿por qué les parece que la hipopotasemia produce todo esto? Bien, debilidad,
calambres, ilio, bien, inversión de la onda T, extrasístoles, aumento del QT, bien, como que parecería que disminución en potasio significa disminución de qué en cuanto a la célula y más nerviosa o cardíaca. Disminución de la excitabilidad, bien, bien, o disminución, más bien dicho, de la conducción. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo voy a tener debilidad, voy a tener calambres, voy a tener problemas para por ahí transmitir el impulso nervioso o cardíaco. Entonces de repente tengo extrasístoles que me tratan de compensar eso, prolongación del QT, ¿bien? ¿Me explico, chicos? Entonces cuando piensen en hipopotasemia, piensen siempre en alteración de la conducción eléctrica. ¿Y dónde hay conducción eléctrica? En la neurona. ¿Y a dónde más? En el músculo cardíaco. ¿Estamos de acuerdo? Por eso a mí me da toda esta clínica. ¿Bien? Bien. El diagnóstico. El diagnóstico lo hago, todo esto, el diagnóstico lo hago con la clínica principalmente, porque va a venir un paciente que tiene, parecería como una clínica, una clínica neurológica, y por ello la puedo confundir. Pero es importante, y esto sí se hace siempre en la práctica clínica, que siempre que viene un paciente con clínica de alteraciones neurológicas, así como debilidad, calambres o por ahí palpitaciones, algo que no me cierra, yo tengo que hacer un ionograma, ¿bien? Porque yo tengo que hacer un diagnóstico diferencial de una hipopotasemia. También le voy a hacer un electrocardiograma en donde se van a evidenciar esta inversión de la onda T, las extrasístoles o aumento del QT, ¿bien? Urea y creatinina, obviamente, porque yo necesito ver cómo está ese riñón, porque quizás no me está regulando el potasio, un ionograma plasmático y urinario, y un equilibrio ácido-base, que esto básicamente lo veo con unos gases en sangre. ¿Estamos de acuerdo? Que mañana vamos a hablar de gases en sangre. ¿Bien? Perfecto. Entonces yo hago el diagnóstico, tengo una hipopotasemia, tengo la clínica, ¿cómo hago el tratamiento? Tengo que reponer potasio. ¿Estamos de acuerdo? Y obviamente tratar la causa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tengo poco potasio en sangre, lo repongo. Y eso puede ser de dos formas, endovenoso o vía oral. Vía oral, por ahí pacientes asintomáticos o con asintomatología muy leve o una hipopotasemia crónica, en donde la hipopotasemia no signifique realmente un riesgo de vida para el paciente. Porque es diferente el paciente que me viene con un poco de debilidad o no tiene nada de síntomas al paciente que me viene con extrasístoles, o sea, una arritmia, ¿estamos de acuerdo? Un hilio intestinal, o sea, es diferente, es grave, ¿entienden? Cuando es grave, es endovenoso, ¿estamos de acuerdo? ¿Y cómo hago? Bueno, esto es un poco complicado. Tengo que reponer potasio. El potasio viene en ampollas, ¿estamos de acuerdo? Entonces, yo sé de que tengo que poner en un sachet de solución fisiológica que es de 500 centímetros cúbicos 20.000 equivalentes. Y eso lo paso a 10 equivalentes por hora, ¿bien? O a 10 mililitros por hora, ¿estamos de acuerdo? O lo que puedo hacer es sacar cuánto necesita de potasio mi paciente. Con esta fórmula. 3.5 menos el potasio del paciente por 200 es igual a los 1000 equivalentes que necesito. Y eso lo divido en 15 y me saca el número de ampollas que yo tengo que pasar. ¿Estamos de acuerdo? Es un poco complicado esto. No les van a tomar per se. A ustedes les van a tomar solamente qué tienen que hacer, reponer potasio. Lo máximo que les van a preguntar es cómo. Y ustedes dicen, endovenoso o vía oral. Vía oral vienen unas cápsulas que se llaman CAON o Control K. No importa. Lo que les interesa al docente, y seguramente les den un caso clínico de un paciente, es la hipopotasemia grave. Entonces, digan, endovenoso, repongo con ampollas de potasio. ¿Bien? Y si quieren alguna fórmula porque los quieren por ahí más fino, pueden decir esta tranquilamente. 20.000 equivalentes en 50 centímetros cúbicos de solución fisiológica. Y ahí lo pasan. ¿Estamos de acuerdo? Eso básicamente me sirve muchísimo a mí para hacer un manejo inicial del paciente con hipopotasemia. ¿Me explico, chicos? Hipopotasemia o algo que no le haya quedado claro. Sí, no, está bien. Bien, perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a la hiperpotasemia. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuáles son las causas de que me aumente el potasio en sangre? Bien. Básicamente, que haya una disminución de la excreción, porque tengo una insuficiencia renal aguda o crónica,
En un síndrome de Addison, estamos de acuerdo que el síndrome de Addison es una falla, lo voy a hacer con otro color porque si no se nota nada, falla suprarrenal, estamos de acuerdo, eso es el síndrome de Addison, que lo ven todo en clínica 2, no le van a preguntar. En el hipoaldosteronismo o una disfunción del túbulo contorno proximal, ¿estamos de acuerdo? Entonces, disminución de excreción puede ser por eso. O porque hay una movilización de potasio, es decir, que haya algún fenómeno que me saque el potasio de la célula. Y se acuerdan el cuadrito de arriba, yo les dije que se lo aprendan. ¿Qué cosas me saca el potasio de la célula? Era la acidosis metabólica, ¿estamos de acuerdo? ¿Y qué cosas me entran el potasio de la célula? La insulina, ¿estamos de acuerdo? O por ejemplo, un estímulo beta-adrenérgico. Si yo tengo hiperpotasemia y esas cosas como la insulina o el estímulo beta-adrenérgico me producen hipopotasemia porque me ayudan a entrar el potasio en la célula, entonces cuando haya una disminución de la insulina o un estímulo beta bloqueante, me van a producir una salida de potasio de la célula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, los pacientes con acidosis, muy común que tengan hiperpotasemia. Entonces yo sospecho acidosis, que lo vamos a ver mañana, le tengo que hacer un ionograma. Que se rompa las células, que haya lisis celular, una apoptosis por algún motivo, saca el potasio de la célula. Acuérdense que el potasio intracelular es mayor que el extracelular. Entonces si se me rompe la célula, libero mucho potasio. Que disminuya la insulina o aumente la glucemia, cualquiera de esas cosas, o un beta bloqueante. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué causa o qué clínica es la hiperpotasemia? Arritmias, hiperreflexia o debilidad muscular, ondas T patológicas o parálisis flácida. Es todo lo contrario a lo que pasaba en la hipopotasemia, que yo decía que en la disminución de potasio había un trastorno de la conducción o excitabilidad. Como hay menos potasio, entonces esto está todo para abajo. Pero ahora, como hay mucho potasio, hay también un trastorno de la conducción y la excitabilidad, pero en mayor. Entonces, por eso tengo una hiperreflexia. Por eso también puedo tener debilidad muscular, porque en el MAS también me da debilidad muscular. Puedo tener una onda T patológica, y acá es lo que yo llamo onda T picuda. Es así, es como un triángulo. Es picuda y se ve perfecto en el electrocardiograma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en la hipopotasemia yo tenía una onda T invertida, negativa. Acá, como tengo mucho potasio y tengo mayor excitabilidad, tengo una onda T picuda. Y también puedo tener extrasístoles, porque como es tanta la conducción, entonces tengo una conducción más rápida y me puede producir extrasístoles. ¿Estamos de acuerdo? Parálisis también. Y obviamente arritmias. Tiene el mismo riesgo el paciente como si tuviera una hipopotasemia. Y hay que tratarlo. Si hay algo que le van a tomar de toda alteración hidroelectrolítica, es hiperpotasemia y el tratamiento de la hiperpotasemia. O sea, esto se lo tiene que saber como Padre Nuestro. No me interesa que se sepan las hiponatremias quizá, pero que se sepan las hiperpotasemias y el tratamiento sí. ¿Estamos? Y lo vamos a razonar el tratamiento, que es lo que le piden a ustedes en el examen. ¿Estamos? Entonces, yo tengo mucha cantidad de potasio en la sangre. Entonces yo necesito jugar con esos factores que habíamos visto arriba que introducen potasio a la célula. Entonces, lo primero que yo voy a hacer, bien, es ponerlo al paciente con nebulizaciones de salbutamol, que también vienen gotas, de 20 a 40 gotas en 5 a 10 mililitros de solución fisiológica o agua destilada que se le pone al nebulizador. Entonces, yo con este salbutamol, ¿qué es lo que yo le doy a mi paciente para que entre el potasio a la célula? ¿Qué estímulo le doy? Que habíamos hablado. Del beta 2. Beta 2 adrenérgico. Entonces, este estímulo beta 2 que me causaba hipopotasemia, yo voy a jugar con ese parámetro para que a mi paciente con mucho potasio en sangre me ayude a producir una entrada de potasio a la célula. Este salbutamol lo que hace es redistribuye el potasio. ¿Bien? El potasio. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy importante, es algo que tomen. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más tengo que hacer con este paciente? Le tengo que dar gluconato de calcio de 10 a 30 mililitros. ¿Estamos de acuerdo? Endovenoso. ¿Qué hace el gluconato de calcio? Me estabiliza la membrana celular. ¿Y por qué yo necesito un estabilizador de membrana celular? Porque ¿qué hacía el potasio con
las células que producían transmisión eléctrica, ¿bien? Como había mucho potasio, aumentaba la excitabilidad, ¿estamos de acuerdo? Y eso me producía la hiperreflexia, la debilidad muscular, la onda T patológica y las arritmias. Yo necesito de que esa membrana se estabilice y tenga una buena conducción. Entonces yo le doy el gluconato de calcio para eso. Es estabilizador de la membrana plasmática. ¿Estamos de acuerdo? No sé por qué he puesto una B acá y una P. ¿Bien? O sea, ese en sí no le doy para disminuir el potasio. Claro, no le das para eliminar el potasio, pero le das para Le doy para contrarrestar revertir la acción del potasio. tal cual. Bien ahí. Lo que sí me va a ayudar a mí también para disminuir el potasio, para introducirlo dentro de la célula, es que la insulina, que habíamos hablado que era uno de los factores que metía el potasio en la célula. Ojo con la insulina. Doy de 5 a 10 unidades, bien, endovenosas y evalúo. Porque la insulina es muy buena para introducir el potasio dentro de la célula. Pero ¿qué produce la insulina también? Obviamente, que entre ¿qué otra molécula? La glucosa. Entonces, guarda con ponerle insulina a mi paciente y que me produzca una hipoglucemia. Yo tengo que controlar esa glucemia en mi paciente. ¿Estamos? También le puedo dar furosemida a mi paciente, porque ¿qué hemos dicho? Uno de los factores que liberaban o que hacían que mi paciente pueda sufrir hipopotasemia es justamente los diuréticos de asa. Entonces yo lo que voy a hacer es con mi paciente es darle este diurético de asa para que pierda potasio por orina. Le doy una ampolla que viene de 20 a 40 miligramos endovenosa. Una o dos ampollas comienza y de ahí veo. ¿Estamos de acuerdo? Y ese es el tratamiento inicial. ¿Estamos de acuerdo? Lo que pasa en los libros es que lo dicen así como el orden que está. Bueno, le doy gluconato de calcio para estabilizar membrana, la insulina para que meta el potasio, el salbutamol para que lo redistribuya, la furo para eliminarlo por vía renal. Ya vamos a ver este 5, ¿bien? Pero lo que quieren los docentes es que ustedes se ubiquen en el contexto de un paciente que le llega con hiperpotasemia. ¿Estamos de acuerdo? Veamos acá. ¿Qué drogas son endovenosas? El gluconato de calcio, la insulina y la furosemida. Me llega un paciente, yo le hago un ionograma, ¿estamos de acuerdo? Me sale hiperpotasemia o básicamente yo veo que tiene esta clínica, por ejemplo, la onda T picuda. Yo sé que tiene una hiperpotasemia. ¿Qué tengo que hacer yo para administrar endovenoso un medicamento siempre en un paciente? ¿Qué tengo que ponerle yo a mi paciente para poder introducirle o meterle, digamos, la medicación endovenosa? ¿Qué le tengo que poner en el brazo? Una vía. Una vía. La vía. Y una vía tarda un poco de tiempo, o sea, es rápido de ponerla, tampoco es para exagerar. Pero hasta que venga la enfermera, le ponga la vía, le encuentre la vena, alguna vez no se encuentra, que yo lo reciba a mi paciente, lo tengo que internar, buscarle una cama. ¿Me explico? Es como un... Y es un paciente que puede estar grave. Entonces, ¿qué es lo único que no necesita vía? Que hemos visto. Este y El este. salbutamol. El salbutamol, entonces le digo, espera, lo sentemos, le pongamos, lo vayamos nebulizando con el salbutamol para distribuir ese potasio y ya vemos de poner la vía. O sea, me da un tiempo. ¿Me explico, chicos? ¿O no? Sí. Bien. Ustedes no crean, a mí me ha pasado mucho cuando yo hice guardia de clínica en el centro de en el Padilla o de cirugía en el centro de salud. Yo veía que era como, uno acá se imaginan, por ahí no sé si les pasa, como una situación caótica. Como que llega mi paciente, tiene hiperpotasemia, voy, le coloco... No, como que se toman bastante su tiempo todo el mundo, ¿bien? No es tan, o sea, es grave, pero por ahí uno le da un tiempo de accionar. Porque es una realidad que es como un poco de trámite, poner una vía, la enfermera, colocar el sistema, el tratamiento, que esto, que el otro. Entonces, estas cosas son como preventivas. Entonces, lo que le gusta a los docentes es que ustedes se contextualicen. Está perfecto que se sepan los 5 puntos del tratamiento de la hiperpotasemia. Pero nada me sirve que digan, no, yo le tengo que dar gluconato de calcio y hasta que no doy gluconato de calcio no paso con la insulina y hasta eso no doy... No, tengo que ser un poco más como razonar un poco más. Yo a mi paciente le coloco una vía, mientras le coloco la vía le doy el salbutamol, después le doy el gluconato de calcio, la insulina y la furosemida. ¿Me explico, chicos, cómo tienen que decirlo? Así como eso les gusta a los docentes. Cuando ustedes digan todo el tratamiento de cualquier patología, así lo tienen que decir. Tienen que charlar con el docente. No tienen que decir, ah, sí, gluconato de calcio, insulina, y era salbutamol, y me faltaba uno. Tranquilo. Doctor, lo primero que tengo que hacer es darle salbutamol. Y no se queden con eso. Y ustedes dicen, ¿sabe para qué, doctor? Para esto, para redistribuir el potasio hasta que le pongo una vía, le doy de 20 a 40 gotas en 5 a 10 mililitros
agua destilada, solución fisiológica. Y ahí cuando tenga la vía puesta y me dé un tiempo el salbutamol de accionar, le doy gluconato de calcio para estabilizar la membrana, porque usted vio que en el momento del potasio hay mayor excitabilidad y le causa arritmia a mi paciente, entonces me sirve no para bajar el potasio en sangre, pero sí para estabilizar membrana plasmática y la insulina y todo eso. Me explico cómo tienen que decir todo el tratamiento y así todo su examen, chicos. ¿Me explico? ¿O no? Sí. Sí, Sí, porque usted tiene que saber de que los docentes vienen tomando exámenes finales de clínica hace 20 años. Y hace 20 años el tratamiento de la hiperpotasemia es lo mismo. Entonces que venga un alumno y le diga, sí, gluconato de calcio, insulina, salbutamol, furosemida, y quizás no suma mucho. En cambio que le razone el tratamiento, yo le juro por Dios que el docente le va a brillar los ojos. ¿Vean? Y no le va a preguntar nada más. ¿Estamos? Bueno, genial. Listo, me extendí un poco, perdón. Y resina de intercambio aniónico, que es una resina que yo nunca vi que se dé. Que básicamente lo que hace tiene un componente, ya me voy a quedar en averiguarlo porque sinceramente no me estoy acordando ahora, pero ya les pongo por el grupo, que tiene una molécula que lo que hace es intercambiar el potasio. Entonces, intercambia el potasio por esta molécula, entonces queda una molécula armada con potasio y eso se elimina por orina. ¿Me explicó? Pero no se usa mucho, yo por lo menos no he visto que se use, ¿estamos de acuerdo? Así que bueno, ese es el tratamiento de la hiperpotasemia. ¿Me expliqué, chicos? ¿Está claro? Sí, perfecto. Bien, genial. Esta clase se la tienen que sentar y verla y desglosarla. Y si quieren ver la clase, la cátedra, aunque no sé si las cátedras dan alteración hidroelectrolítica, ya no me acuerdo. No me acuerdo haber visto en mi curso de clínica, eh, pero es importante que lo sepan. Porque si toman, y yo les voy a ser honesto, ¿lo toman mucho? No, pero lo que más toman es potasio y lo que más toman es hiperpotasemia. Porque justamente le interesa esta clínica y el tratamiento, que es muy común. Así que bueno, eso es todo, chicos.